Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, siempre agradecidos por su atención. Hoy vamos a hablar de Roberta Menuzzo, que conoció a la marca aproximadamente el 16 de septiembre del 2000. Pero pongámoslo en contexto. El 1 de abril del 2001, Karina Yapor publicó su libro titulado Revelaciones, mis amarias experiencias con el clan TAP. Trevi Andrade Portillo. En el libro, Karina explicaba que viajó a Madrid, España, en junio de 1997, junto a Marlene, Wendy y Boquitas. A nuestra llegada, Sergio tuvo encuentros con Wendy, Marlene y con Karina, describió ella. Un día sucedió algo que me pareció increíble. Mientras sosteníamos encuentros, ya saben qué tipo de encuentros, notó algo raro en mi abdomen y mandó a comprar una prueba de embarazo que él mismo me aplicó. El resultado fue positivo. Estaba embarazada. Karina relató que Sergio la envió a Houston, Texas, en Estados Unidos, para que le practicaran un ABORT. Sin embargo, el embarazo ya estaba avanzado. Los médicos recomendaron no llevar a cabo el procedimiento, pues existía un alto riesgo para la madre. Sergio desistió de la idea de aborto. Entonces, Francisco Ariel nació a fines de 1997, cuando Karina tenía tan solo 15 años y el monstruo 41. El 13 de octubre de 1998, la Secretaría de Relaciones Exteriores de España contactó a la familia Yapor, que vivía en Chihuahua, México, para notificarles que un bebé registrado como hijo de Karina había sido abandonado en el hospital público por una mujer de nombre María Raquenel Portillo, alias Mari Boquitas. Como resultado, Francisco Ariel fue rescatado por sus abuelos, quienes el 24 de marzo de 1999 interpusieron una denuncia contra el clan TAP por rapto y vio agravada ante la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, México. 8 meses después, el 13 de noviembre de 1999, Karina exigió a sus padres, mediante una llamada telefónica, que retiraran la denuncia penal contra el clan TAP como condición para regresar a casa. Y les pidió también que desmientan públicamente las acusaciones. El clan TAP había sido declarado en México prófugos de la justicia y eran buscados en varios países con apoyo de la Interpol. El clan TAP estaba acusado por los padres de Karina de corrupción de menores, delito a los que se podía aumentar el de secuestro y vío, además de posibles lesiones. Y aquí hay que agregar que ese 99, en algún momento del año 1999, declaró Edith Zúñiga. Y ella es la que testificó de que sí, de que este hombre mayor de edad, ya pasado los 40,
abu de la niña, que en ese entonces tenía menos de 15. Y evidentemente habló de los castigos. Por eso decía que se podía aumentar la acusación a posibles lesiones. Porque hasta ese momento las chicas estaban con él en el Brasil y las que quedaron en México no hablaban. Tuvo que hablar por eso, para que se libre la orden de Interpol, para que sea sustanciosa la denuncia. Consiguieron de testigo a Edith Zúñiga y gracias a ese testimonio cobró fuerza esta denuncia de los padres de Karina. También colaboraron, hay que decirlo, Aline Hernández, que también denunció con Guadalupe Carrasco y Guadalupe Casilla. Pero como ellas ya no estaban en ese momento, en ese grupo coercitivo, entonces lo de Edith era muy importante porque ella testificó de una manera muy clara, precisa y contundente. Bueno, el abogado de la familia, ya por llamado Héctor Hugo Perea Arballo, afirmó que pese a la llamada supuestamente hecha por Karina, no se retirarían los cargos. Teresita de Jesús reveló que su hija estaba amenazada y privada de su libertad, y durante los minutos que habló por teléfono la notó alterada y angustiada, como si estuviera siendo presionada para pedir a sus padres el retiro de las denuncias. Bueno, no sé si escucharon la fecha de esta noticia, pero les voy a decir. La fecha de la noticia del llamado telefónico es del 13 de noviembre de 1999. Si Karina llamó en esa época, el 13 de noviembre es la fecha del fallecimiento de Ana Dalai. También eso habrá contribuido a alterarla mucho. Un mes después, el 16 de diciembre de 1999, Karina y Marlene reaparecieron sorpresivamente procedentes de Brasil y se presentaron en las instalaciones de Televisa San Ángel. Ahí fueron interrogadas tanto por los conductores, periodistas, como por los agentes del Ministerio Público. Al siguiente mes, el clan TAP fue arrestado. El 13 de enero del 2000 en Río de Janeiro y trasladado a cárceles brasileñas por acusaciones de corrupción de menores, secuestro y violación. En febrero del 2000, ya con proceso abierto en Chihuahua, estaban arrestadas Katia y Marlene, embarazada. La acusación era de los padres de Karina, sin embargo, ninguna de las tres declaraba contra Andrade. Carla y Carola estaban en Puebla y en la Argentina se encontraban Liliana, Sonia y Wendy, esta última embarazada. Hay testimonios de las víctimas de que el clan TAP seguía intentando reagrupar a las chicas y ellas recibían presiones del trío a través de los abogados. El silencio de las víctimas complicaba el pedido de extradición de México a Brasil, porque el pedido de extradición se hace de país a país. Es decir, que el clan TAP, tenía dos frentes abiertos, en Chihuahua, México, y en Brasilia, Brasil. Aparentemente, por los resultados, con el diario del lunes, podemos decir que ellos se preocuparon más por callar a las niñas en Chihuahua que a su proceso en el Brasil. Y tenían equipos de abogados en México, en Brasil, pero finalmente el cliente es el que, ¿verdad?, decide, en este caso que tenía dos frentes, a dónde atacar. Y acá parece ser que se preocuparon más por México que por Brasil.
Entre marzo y abril del 2000, Karina reveló públicamente la existencia de Ana Dalai. La información causó conmoción ya que hasta ese momento no se sabía oficialmente que la marca había tenido una hija con Andrade. El 18 de junio del 2000, Karina sorpresivamente cambió sus declaraciones iniciales y acusó al clan TAP de haber prefabricado sus declaraciones. O sea que estaba presionada por ella. Bueno, y acá Karina esto lo ratifica en el juzgado el 27 de junio del 2000, en la tercera versión ofrecida al juez cuarto penal. La menor Karina aseguró que Sergio la golpeó hasta hacerla perder el conocimiento y después Abu de ella. En la comparecencia, que duró más de 10 horas, creo que duró 13 horas, Karina ofreció una nueva versión de los hechos que contradecía sus dos primeras declaraciones, en la que exculpó al clan TAP de los delitos de vío y rapto. Ahora señaló también que fue obligada, junto con el resto de las niñas, a mantener encuentros lésbicos en presencia de Sergio. En uno de los puntos de su declaración, Karina relató cómo, después de someterla sex, tras la salvaje golpiza, Sergio todavía la obligó a disculparse con el resto de sus compañeras, que tuvieron que cargarla desde la cama del ex manager hasta otra habitación. En una nueva versión, Karina ofreció detalles de cómo era obligada por Andrade a realizar jornadas de 16 horas ensayando piano. En su primera declaración en febrero del 2000, Karina negó tajantemente ante el juez haber sido abusex por Sergio y defendió la inocencia del resto de las implicadas. 15 días después aceptó que sostuvo relaciones voluntarias con el acusado después de cumplir 14 años de edad, y ahora, en junio, aseguró haber sido abu. A lo largo del interrogatorio de junio, la menor Karina ofreció detalles sobre la participación directa de la marca para enganchar jovencitas a fin de, una vez dentro del grupo, accedieran a los reclamos sex de Sergio. Un mes después, la agencia Reuters, fechado el 31 de julio del 2000 en Brasilia, decía que la justicia brasileña emitió una opinión favorable a la extradición de la marca, según un documento difundido ese día. Esto podemos inferir que, tras la declaración de Karina, México tuvo más fuerza, más contundencia para el pedido de extradición, que es un proceso, no es que le dan inmediatamente la extradición a nadie. Bueno, una fuente del Supremo Tribunal Federal, que es la Corte Suprema de Justicia del Brasil, explicó que el punto de vista del Procurador General de la República, Geraldo Brindeiro, era el último paso antes de que el juez da Silveira dictara su fallo sobre la extradición del clan TAP, aunque indicaron que no había fijado fecha para la decisión, porque le dije, es un proceso por pasos, por etapas. Pero aquí decía que había muchas posibilidades de que se le otorgue la extradición a México. O sea, el pedido de extradición de México que sea otorgado. En el documento, Brindeiro es el procurador, evaluó la validez de los argumentos planteados en la justicia de Chihuahua para requerir la extradición del clan TAP, así como los contraargumentos de la defensa del clan TAP. O sea, él evaluó
los argumentos de Chihuahua, del juzgado de Chihuahua, y también en Brasil los contraargumentos que presentaron los abogados del Clan TAP. Y dijo, el pedido del gobierno de México, o sea, de Chihuahua, México, reunía condiciones para ser recibido, siendo que los argumentos emitidos por la defensa de Sergio no merecían ser recibidos. Según la solicitud mexicana de extradición, la menor, Karina, fue corrompida de tal manera que adquirió prácticas que no son normales y que hicieron perder su instinto normal sobre la sexdad, adquiriendo una concepción anormal y perversa de ese instinto. Ese fue el argumento demoledor masivo del Estado mexicano hacia las autoridades del Estado brasileño. En septiembre del 2000, estábamos en julio del 2000, ahora llega septiembre. Este es el momento en que ingresa Roberta Menuso a la Superintendencia de la Policía Federal de Brasil, donde estaba el Clan TAP, que no es una prisión, es un cuartel general de la policía que tiene celdas, que tiene la capacidad de alojar detenidos que están en transición para otra sentencia o para otro lugar o para otro país. A la vez, el 17 de septiembre del 2000, la cadena hispana de Telemundo transmitiría 3 programas especiales basados en una entrevista hecha en la prisión brasileña con el Clan TAP. Ana Patricia Candiani entrevistó durante 2 horas a la marca. Era la primera vez que rompía su silencio tras su detención en Brasil. Obviamente Karina ya había hablado, entonces ellos prepararon su estrategia. Dieron una entrevista de 2 horas a Ana Patricia Candiani y esta entrevista se dividió en 3 partes. Se emitió en 3 fechas, en septiembre del 2000. En la entrevista, síntesis, en la entrevista negaron la responsabilidad por la desaparición o muerte de Ana Dalai y culparon a Liliana por llevarse a la niña. A inicios del mes siguiente, el 4 de octubre del 2000, las autoridades judiciales de Chihuahua acusaron al Clan TAP de corrupción de menores en perjuicio de Karina, quien acababa de cumplir 18 años. El 29 de septiembre del 2000, Karina cumplió 18 años. Y el 4 de octubre es esta noticia. Y decían que Karina, de 18 años, ahora, en ese momento, en el 2000, sus padres la entregaron al cuidado de Sergio cuando tenía 12 para que aprendiera música. A su vez, Sergio confirmó ese día, 4 de octubre, la paternidad de Francisco Ariel y también de Ana Dalai. En alguna comparecencia ante la justicia de Chihuahua, Karina reconoció: si una de nosotras lo denunciaba a la policía o si nos encontraban, Sergio dijo que se desviviría con cualquiera de las niñas que quisieran hacerlo con él. Ese día, 4 de julio, Andrade mostró una fotografía suya junto a Karina y leyó parcialmente una carta que le habría enviado la joven en la que le confesaba su amor. Pidió a la muchacha que dijera la verdad y una vez que ya cumplió los 18 años, que asuma toda la responsabilidad de lo que afirmaba. Informó que la marca había escrito en su celda una autobiografía que se publicaría probablemente a principios del próximo mes, o sea, de noviembre del 2000, que se denominaría A Río Revuelto, en la que relataría lo que le había tocado vivir los últimos tiempos.
Probablemente esta es la entrevista con Lidia Barrón, en la que saca la carta y aprovechando que Karina ya tenía 18. Esto todo está pensado por los abogados, ¿no? Porque si anteriormente él decía iba a ser como estar acusándole a una menor, pero del 29 de septiembre que Karina cumplió 18 al 4 de octubre, ¿cuántos días hay? Ni 8 días. Entonces, ni 8 días después, él se sale a acusarle a Karina, aprovechando que cumplió la mayoría de edad. Más cobarde no se consigue. Bueno, y aquí llega el golpazo para el clan TAP. El Tribunal Supremo Federal, la máxima Corte de Justicia del Brasil, decidió por unanimidad, tras 5 horas de debate, la extradición a México del clan TAP, donde serían juzgados, ya sabemos, ¿verdad?, por rapto, vío y corrupción de menores. Esto fue a pedido de la justicia de México. Más de 2 horas necesitó el magistrado Nery da Silveira para dar lectura a las denuncias de los padres de Karina y las declaraciones de otras ex compañeras del grupo en contra del clan TAP. Promesas de llegar a la fama a cambio de sumisión de las adolescentes. Encuentros sex con Sergio, con la bendición y el aliento de la marca. Aislamiento, castigos, malos tratos o encuentros en grupos sex eran algunas de las acusaciones que habían alimentado el sumario y habían inclinado la balanza de los 9 jueces relacionados con el caso. El Tribunal Superior brasileño se limitó a verificar si los crímenes de los que se les acusaba también estaban contemplados en el Código Penal brasileño. Entonces, la Corte Suprema del Brasil concedió el 7 de diciembre del 2000 la extradición del clan TAP a México. No obstante, la marca solicitó refugio a las autoridades del Brasil con el argumento de que su vida corría peligro en México. Sin embargo, esta petición le fue negada en todas las instancias que prevé la legislación del Brasil. A fines de diciembre del año 2000, la cantante sintió dolores abdominales y pidió, a través de su abogado, tratamiento ginecológico. Terminó el año 2000. En enero del 2001, ya estamos en otro año, ¿verdad? El 8 de enero del 2001 sale en libertad Roberta Menuso de la Colmeia, que es una cárcel de mujeres de Brasil. Aquí les voy a explicar qué son esos 66 días. El 25 de noviembre, estoy retrocediendo, perdón. El 25 de noviembre del 2000, Roberta Menuso es trasladada a la cárcel de mujeres da Colmeia del Distrito Federal. Esos fueron los famosos 66 días. Ella estuvo desde el 16 de septiembre del 2000 hasta el 25 de noviembre del 2000. Ella no sale en libertad, ella sale trasladada a otra penitenciaría exclusivamente de mujeres. Sale del cuartel de policía a una cárcel de verdad. Y también, ya que estamos, ¿verdad? El 1 de diciembre del 2000 asume Vicente Fox, que fue el primer presidente mexicano en 71 años que no pertenecía al Partido Revolucionario Institucional PRI. Ese fue un hecho histórico en la transición democrática de México. Y bueno, después de que asumió Fox, el 7 de diciembre, ya dije que se otorga la extradición, que supongo que fue un golpazo para el clan TAP, porque fue por unanimidad. Los abogados saben el peso que tiene eso. Y terminó el año 2000 y el 8 de enero del 2001 sale en libertad Roberta Menuso de la Colmeia.
No dice que sea inocente, ella sale en libertad. El 16 de febrero, que es a la vuelta de la feria judicial, la marca solicitó refugio en Brasil el 14 de febrero del 2001. Nos vemos obligados a pedir este refugio y a posponer nuestra presencia en México ante la constatación de que nadie nos podrá garantizar nuestras vidas ni el respeto a nuestros más elementales derechos como seres humanos, señalaba el comunicado enviado a la prensa y firmado por los tres, por el clan Tao. Rodrigo Barreto, el abogado defensor de ellos, aseguró que no habían dado este paso antes, porque fueron las últimas informaciones procedentes de México sobre la violencia las que les han servido de base para hacer este pedido. O sea, eso era una excusa. Eso es lo que les dije. Ellos descuidaron el proceso de extradición y ahora recién estaban reaccionando. Ahora recién en febrero del 2001, después de que la Corte ya decidió, ellos pedían refugio político. O sea que cambiaron de estrategia. Todos los 1000 prácticamente se preocuparon en lo que pasaba en Chihuahua. El lunes 26 de febrero, Roberta Menuso, una ama de casa que se dedicaba al comercio informal y que fue compañera de celda de la marca, escribió un libro sobre las vivencias que tuvo la cantante mexicana. En él describía las experiencias que compartieron durante la reclusión. Antonieta Paulina, recuerden ese nombre, Antonieta Paulina, abogada de Menuso, recluida según la jurista por pedir un aventón a unos narc KO, dijo que Roberta y Lemarca se hicieron muy buenas amigas y confidentes y compartieron secretos, lo que a la marca le había pasado con la justicia mexicana. Según Antonieta, la abogada, Roberta en su libro describía algunas de las cartas más importantes que recibió la marca. El libro, que también lo dedicaba a la hija, a Ana Dalai, y a todas las personas que luchaban por la libertad. Contenía unos dibujos que hizo la marca para Roberta y que le regaló a su amiga brasileña. ¿Cuál era el interés de que se publique el libro en México? Se le preguntó a la abogada, quien respondió que era para conocer otro lado más de la cantante. Siguiendo con tu razonamiento, ellos estaban siempre más interesados en México y probablemente en la imagen que estaban proyectando. Agregó que Roberta únicamente quiso apoyar a su amiga y decirle a la gente que la marca era una víctima de la injusticia, aunque había muchas cosas que no quiso escribir porque consideró que podría crearle más problemas a la marca. Por eso omitió algunas cosas que aún no declaraba México. Antonieta comentó que había mostrado el esquema del libro, el borrador del libro, a la editorial Grijalbo y que pensaba seguir buscando otra casa. Existe una editorial brasileña que está interesada en la publicación. ¿En qué lugar quedaba Sergio según Roberta? Roberta únicamente criticaba su actitud. Creía que era un mujeriego y a las brasileñas no le gustan los mujeriegos. Bueno, en esa época, ¿se acuerdan? Cuando comienza acá este podcast, Karina también estaba lanzando su libro Revelaciones por la editorial Grijalbo. Y en mayo del 2001, aunque nadie lo sabía, la marca queda embarazada ahí en el cuartel de policía de Brasilia. El 19 de mayo del 2001, ya estando probablemente embarazada la marca, Roberta Menuso denunció que la marca la intentó sobornar para que no publicara un libro sobre su vida en prisión.
En una entrevista que difundió Reforma, Menuzzo afirmó que la marca le ofreció $300,000 para no publicar. Menuzzo reveló que la marca la intentó seducir en varias ocasiones y que la castigaba quitándole la comida. Según Menuzzo, la marca le confesó que Sergio decidió que la hija de ambos, Ana, debía desvivirse poco después de nacer y que fue Karina la que la asfixió. Pero sabemos que no es cierto, porque el día del desvivimiento de Ana Dalai era Gloria la que le tenía en los brazos frente a Karina, a quien estaba adiestrando para que responda a preguntas cuando llegue a Televisa. Y de eso hay muchísimos testigos. Karina nunca se aproximó a la niña. Sin embargo, el libro Tras las rejas con la marca de Roberta Menuzzo fue publicado en junio, el 26 de junio del 2001, editado por la empresa Desarrollo Gráfico Editorial. El 4 de julio, las mexicanas Karina y Boquitas, la argentina Liliana Soledad, fueron involucradas por Roberta como autoras materiales del desvivimiento de la hija de la marca, que estaba detenida en Brasil. Karina asfixió a la pequeña Ana Gloria de 33 días y nacida en Río de Janeiro. Boquitas la y Liliana la tiró al mar, explicó a la prensa mexicana la brasileña Roberta Aparecido Menuzzo. La Roberta parece que estaba instalada en México, porque todos los cañones eran para México, según la estrategia del clan TAP. Y decía que Roberta era la autora del libro que salió una semana antes. Y aquí ya hay 3 errores en la oración que emitió Roberta. Uno, la niña no se llamaba Ana Gloria. Tampoco Karina hizo lo que ella dice. Y nunca se habló de mar, que se le tiró al mar, según muchos testimonios. Entonces acá lo que Roberta decían una sola oración y había 3 errores. Menuzzo acusó a Andrade de ser actor intelectual del asesinato de la recién nacida. Probablemente esto era lo que no querían que se publique, ¿verdad? Por eso le ofrecieron los $300,000. Roberta Aparecida Menuzzo obtuvo en Brasil una carta de libertad que no la acreditaba como inocente del delito de tráfico de drogas, que se le imputaba en su país y por lo cual estuvo recluida en el penal donde se encontraba esclavada. Al segundo día de estar con ellas, la marca me empezó a contar su vida. La marca me quiso comprar el libro por $300,000. Primero, me pidió para ayudarla a fugarse y después para que no publicara el libro, comentó la brasileña. Andrade planeó todo y la marca dio la autorización, acusó Roberta Aparecida, quien advirtió que desde que publicó el libro recibió amenazas de un narcs que estaba encerrado en el mismo penal de los artistas. Simultáneamente, la empresa mexicana TV Azteca transmitió un documental sobre el caso TAP en que la ex integrante del grupo, la argentina Liliana Soledad, confesó que el representante regaló a un hijo que tuvo con su esposa Sonia a su hermano, el diputado Eduardo, del partido PRI, que en ese momento era oposición. El político negó la versión, aunque reconoció la existencia del menor al que llamó mi hijo. El 4 de julio, ese mismo 4 de julio, Roberta Menuzzo afirmó que la policía estaba enterada del presunto homicidio cometido a la niña Ana Dalai. En la entrevista dijo que después que supo sobre el misterioso desvivimiento de la niña que tuvo la marca con Sergio, tuvo miedo, porque uno no sabe qué puede hacer una persona. La única presión psicológica que sufrí
Fue a saber todo esto, y no saber qué hacer con todo esto, por lo que pensé en hacer un libro. Hay que recordar que el libro de Karina salió un mes antes que el de Roberta. El libro de Karina se lanzó en mayo del 2001, el de Roberta en junio, cuando la marca ya estaba embarazada, pero era un secreto. La brasileña estaba de visita en México para promover su libro sobre su experiencia con la marca y Boquitas. La pregunta expresa sobre si la marca tenía relaciones sex en la cárcel con Sergio o Boquitas dijo, no, la marca sí tenía relaciones, pero no con Sergio. Así me lo dijo ella. Y aseguró que la cantante más de una vez le propuso a ella, a Roberta, tener relaciones les. Sobre los privilegios de que gozaba la marca en el presidio brasileño, Roberta Aparecida Menuzzo Toñeta comentó con su acento portugués. La marca salía para conversar con los policías y todo. Entonces, ese es un privilegio. A finales de septiembre del 2001 explota la bomba, el embarazo de la marca, y se traslada al Clan Tap a una cárcel de verdad, a la cárcel de Papuda. El 13 de octubre del 2001, la marca dijo a policías federales brasileños que su embarazo fue producto de un avío que sufrió en la celda del cuartel policial en la que estaba presa, según publicó esta semana el periódico Correio Brasilense. La marca no quiso informar a la policía quién fue el autor del avío ni precisó cuándo ocurrió. Agregó el diario que citó fuentes policiales anónimas. Pese a su reclusión y a no tener derecho a visitas íntimas, la marca tenía un embarazo de 4 meses, confirmó el superintendente de la Policía Federal, Agilio Monteiro. La prensa sensacionalista brasileña apuntaba al preso Marcello Borelli como uno de los probables hombres que la embarazó. Fuentes policiales habían indicado que también se investigaba la posible responsabilidad en el embarazo de agentes policiales y hasta Sergio Andrade. Por otro lado, la policía paralelamente investigaba la posible responsabilidad de la marca y Sergio en la muerte de la niña que tuvieron juntos en octubre de 1999 en Río de Janeiro. Y aquí vamos a leer una noticia sobre ese hecho. En ese momento, octubre del 2001, la marca y el Clan Tap estaban en Brasilia. Esta noticia es de Río de Janeiro. La policía de Río de Janeiro había abierto una investigación para conocer las circunstancias de la muerte a los 33 días de vida de una hija de la marca que tuvo en 1999, informó el responsable de la investigación, Paulo Passos. Passos aseguraba a la agencia France Press que habían iniciado la investigación tras la recepción de un expediente de la Policía Civil de São Paulo. Estamos abarcando 3 ciudades. Brasilia, la noticia es de Río, pero el comisario a cargo de la investigación dice que ellos la iniciaron porque recibieron un expediente de São Paulo basado en las afirmaciones de Roberta Menuzzo, ex compañera de celda por 66 días de la marca. Según los datos que disponía la policía, la niña Ana Dalai nació en un hospital público
Miguel Couto de Río de Janeiro. La policía quería saber si existía registro tanto del nacimiento como de defunción, así como las causas por las del desvivimiento, para lo que habían solicitado información a los organismos correspondientes, así como a la propia marca y al propio padre, también detenido en Brasil. O sea que los dos declararon en el 2001. Se les preguntó. En noviembre del 2001, la marca negó que su embarazo se haya producido por inseminación artificial y dejó entrever que fue por un avío en el interior de la cárcel. Eso ella mantenía, de acuerdo con un informe de la revista Isto É, una prestigiosa revista del Brasil. La Policía Federal emitió un informe, era un informe interno de la policía, un sumario interno de la policía, que investigaron cómo ella se embarazó. Y entonces ellos emitieron los resultados, ¿verdad? Esas investigaciones y aseguraron que la artista se embarazó mediante una inseminación artificial con el fin de tener un hijo en el Brasil y evitar su extradición a México. Eso es lo que concluyó el informe. La policía lamentó que la marca se haya negado a dar informaciones sobre las causas de su embarazo, ni el nombre del responsable, y mucho menos a someterse a un examen genético. Porque ella se apropió de la información. ¿Para qué? Para poder instalar su narrativa. El 25 de noviembre, como el clan TAP, con la ayuda de Benuzzo, insinuaban que el embarazo fue producto de un avío por parte de policías, filtraron sus nombres. El ministro de Justicia, Aloysio Nunes Ferreira, dijo que no veía motivos para destituir de sus cargos al superintendente de la policía, Francisco M.B., y al agente Edilson Bandeira, acusados por Roberta Menuzzo de tener una relación con la artista embarazada de 7 meses. Si la presa no tiene relaciones sex, no tiene derecho a teléfono, fax, ni buena comida, declaró hasta now la acusada de NARC, Roberta Menuzzo. A pesar de la acusación de Menuzzo, el ministro mostró su incredulidad ante su historia. No le creyó a Menuzzo. Todos son profesionales respetables e íntegros y no tiene sentido expulsarlos por esto, declaró el ministro. Todo está siendo investigado, advirtió. Roberta afirmó que se enteró por la propia marca de las presuntas relaciones con Francisco M. y con Bandeira. No usaron condones porque ella quería tener un hijo para intentar quedarse en Brasil, dijo. Y añadió que durante su tiempo la Policía Federal presenció a la cantante haciéndose 2 pruebas de embarazo en su celda, supuestamente compradas por un agente. La primera fue en septiembre del 2000 y la segunda al mes siguiente, pero ambas dieron negativo, dijo Roberta. Cuando se le preguntó si la marca no tenía miedo de contraer el SIDA, su ex compañera de celda afirmó: su deseo de quedarse en Brasil era mayor que su miedo al SIDA. En la Policía Federal, tanto el jefe de policía como los 2 agentes federales ya se habían ofrecido a las pruebas de ADN para investigar la paternidad, cubriendo los datos de su propio bolsillo para agilizar la investigación. Pero la marca se negaba al ADN. Bueno, y este artículo que les voy a leer es un artículo que desataría una polémica muy grande. En septiembre ya sabemos que se revela el embarazo
Finales de septiembre se los traslada a Papúa y en noviembre aparece este artículo, precisamente el 28 de noviembre, y el artículo se llamaba Sex por favores. Y los periodistas eran Ricardo Miranda, Mario Simas Filho y Ricardo Stuckert. Y decía que, así en el encabezado decía, testigo asegura que agentes federales e incluso un jefe de policía tuvieron relaciones sex con la marca. Istoé publicó cartas de José Carlos Carlini. ¿Vieron cuántos nombres brasileños hay? Roberto Morelli, José Carlos Carlini, Roberta Menuzzo. Bueno, este José Carlos Carlini, recluido en una celda contigua a la marca, o sea, Carlini era compañero de celda de Sergio, relató que era habitual que los agentes de policía mantuvieran relaciones sex con la bella mexicana. Carlini nombró a 2 agentes. A uno se llamaba Carlos José y a Edilson, a quienes llamó unos sementales. Roberta Aparecido Menuzzo, de 34 años, con quien la cantante compartió la celda número 3 de la cárcel de la Policía Federal durante 66 días, había revelado a Stoe que la marca sí mantuvo relaciones sex con agentes de policía, incluido un jefe de policía, en aquel entonces uno de los hombres más poderosos de esa institución. Me dijo que estaba teniendo sex con el jefe de policía y sé que también lo estaba teniendo con Ediuso, dijo Roberta, señalando al mismo semental que mencionó Carlini. El agente Edilson fue jefe de la cárcel de la policía durante 7 años. El acoso del jefe a la marca no solo se escuchó, sino también se vio. El 25 de noviembre del 2000, cuando Roberta fue trasladada de la superintendencia a la prisión de Colmeia, Roberta afirma haber presenciado una escena que dice más que 1000 palabras. El preso Adair Pereira da Paula fue a recoger las pertenencias de Roberta de un depósito, la última habitación de un conjunto de cubículos paralelos a la cárcel. Al abrirse la puerta, Roberta y Adair vieron al jefe. Vi a la marca sentada al sofá, con la falda subida hasta la mitad del muslo, y él tenía la mano en su muslo. Arrestada por tráfico de droga y ahora en libertad tras su juicio, Roberta compartía celda con la marca y Boquitas. La marca se embarazó en mayo del 2001, pero según Roberta, durante su encarcelamiento entre el 16 de septiembre y el 25 de noviembre del 2000, la mexicana ya estaba planeando el embarazo. Tanto es así que se hizo 2 tests. Los resultados fueron negativos. Roberta relató que el juego que propusieron los oficiales era crear dificultades para vender ventajas. Permisos para visitas, uso del teléfono y el fax, acceso al patio y mayor o menor rigor en los registros de quien entraban a las celdas se intercambiaban por favores sexuales. No quería aceptarlo. No voy a tener sex con un policía para usar el teléfono o el fax, dijo Roberta. La marca, según ella, aceptó la coacción. Hizo lo que pudo para librarse allí, lo cual era tener relaciones sex, porque volvía y me lo contaba, que había tenido relaciones. ¿Querían sex? Ella se los dio, dijo Roberta. Además rechazó una versión casi absurda como la oficial que concluyó en inseminación artificial.
Roberta decía que la marca fue Río dentro de la cárcel con las luces apagadas para que las cámaras no grabaran los rostros de los agentes. Según ella, la cantante siempre era sacada de su celda y conducida por uno de los guardias de turno, incluso de noche. Entre los agentes que recuerda eran Ediuso y Pablo César. También negó que la marca pudiera tener relaciones con otros reclusos. Los reclusos estaban en una celda, encerrados, cuando esos hombres estaban libres. La Roberta siempre acusaba a la policía y exoneraba a los presos. En junio del 2001, Roberta publicó solo en México el libro Tras las rejas, en el que relató un poco de su vida con la cantante y relató la escabrosa historia del posible desvivimiento de la hija. Ahora decía que quería ayudar a esclarecer el embarazo de la marca. Ni Roberta ni Boquitas, quienes convivieron día y noche con la marca, fueron entrevistadas por la investigación de la Policía Federal. Pero Roberta ya no estaba. Roberta salió el 25 de noviembre del 2000 y la investigación se realizó en octubre y noviembre del 2001. ¿Por qué le iban a llamar a ella a declarar si ella no estuvo? Ni siquiera estaba embarazada todavía la marca. Los propios abogados de la marca que habían intentado a toda costa poner a su cliente bajo arresto domiciliario, pero que no habían recibido asistencia legal hasta finales de la semana pasada, habían alzado la voz y habían comenzado a imponer su voz. Las relaciones sex no consentidas que resultaron en el embarazo de la marca ahora se calificaban sin rodeos de bio. El abogado Otavio Becerra Nevis creía que fue coaccionada. Mientras estaba todo bajo custodia policial, la cantante sufrió vergüenza y un acoso severo que la llevó a tener relaciones sex contra su voluntad. Afirma Otavio, quien compara el caso con el de violencia familiar, así como Boquitas en el Congreso. Y dice el abogado, es como una hija amo por su padre. La marca no revelará la identidad del padre de su hijo. Dijo, al guardar silencio, esperaba evitar problemas con la policía brasileña porque el clan TAP estaba recluido desde el 27 de septiembre del 2001 en la prisión de Papúa y ahora sus guardias eran policías civiles. O sea, como te dan cuenta, ya los abogados de la marca comienzan a alinear el discurso de la marca, de Roberta y de Carlini. O sea, todos compañeros de celda. Y ahora se suman los abogados con la misma narrativa. Que fue Lío, que fue Lío, que fue Lío. El testimonio de Roberta desvirtuaba por completo los resultados de la investigación 008 dirigida por el inspector en jefe Francisco Yací Sobriño, que según el director general de la policía, Agilio Monteiro Filho, archivó el caso. El intento de la Policía Federal de explicar el embarazo como resultado de una inseminación artificial, utilizando esperma donado por el ladrón Marcello Borelli e inyectado con una jeringa, fracasó. Después de que Istover revelara las cartas de José Carlos Carlini, quien se encontraba en prisión, el nuevo ministro Aloisio Núñez Ferreira ordenó una nueva investigación a raíz de esa publicación de la revista Istoe, donde publicaron cartas. Entonces se vuelve a abrir. Imagínense, hicieron dudar a la policía de su informe. También ordenó la apertura de una investigación, un procedimiento que investiga la comisión de un delito, esta vez con la asistencia del Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Brasil.
La investigación 0065 estaría dirigida por el inspector Claudio Ferreira Gómez. El caso no socavaba la credibilidad del ministerio, opinó Aloysio Núñez Ferreira, jefe de la policía, quien el 22 de noviembre vio cómo la sombra del caso Lamarca empañaba el lanzamiento de la campaña nacional sobre violencia contra las mujeres. Al ser contactada en su domicilio en el interior del estado de San Paulo, Roberta reiteró todo lo que había dicho. La revista Istoé también contactó a los agentes mencionados, pero solo pudo hablar con el jefe de policía. Violación, no dudo, dijo este el 21 de noviembre del 2001, negando cualquier implicación con la marca. El jefe de policía intentó desacreditar el testimonio de Roberta, alegando que era una ex reclusa. Se señaló que la Policía Federal obtuvo su versión de la inseminación artificial de otro recluso compañero de celda de Andrade, Marcelo Borelli, un ladrón y también era secuestrador de aviones. El jefe de policía también amenazó a los reporteros de Istoé. Advirtió que si se mencionaba su nombre sería una cuestión de vida o muerte y prohibió que le tomaran fotos ni dentro ni fuera de las instalaciones de la policía. Lleva un arma y podría confundir la cámara con un arma y reaccionar, advirtió. Roberta dijo que estaba dispuesta a confirmar todo lo que sabe a la policía y al Ministerio Público. En prisión, la marca se negó a conceder entrevistas, dijo que tenía dolores de cabeza, náuseas, sangrado y fue trasladada al hospital el 23 de noviembre del 2001. Fueron los primeros exámenes médicos desde que confirmó el embarazo. O sea, eso que dijo Roberta, que ya antes ya tuvo un test y que no era cierto. Durante 66 días del segundo semestre del 2000, Roberta compartió celda en la cárcel. Actualmente se encontraba en libertad por cargos de NARC y el 20 de noviembre participó en una audiencia con el juez Vilmar Piñeiro del primer juzgado de NARCs del Distrito Federal. Antes y después de la audiencia, Roberta conversó con Istoé y aquí les voy a leer la entrevista. Istoé. ¿Por qué la arrestaron? Roberta Menuso. Me acusaron de tráfico de drogas. Me arrestaron el 16 de septiembre. Y le dice Istoé, un preso tiene información de que agentes de policía acosan sex a las prisioneras y tienen relaciones sex con ellas. Roberta, exactamente. Istoé, ¿estuviste en la celda, en la misma celda que la marca? Roberta, con la marca y poquitas. ¿Estaba cerrada la celda? Sí, a veces carcelero sacaba a alguien. Antes era el señor Amorim. Sacaba a alguien y luego cerraba la celda. ¿Amorim alguna vez invitó a la marca a salir? Varias veces. La marca salía mucho. Y no solo Amorim. A veces el propio jefe de policía. ¿El jefe? Roberta. Sí, Bandera. Ella también a menudo salía por la noche. ¿Y tú? No quería aceptarlo. No voy a tener sex con un policía para poder usar teléfono o para enviar un fax. ¿Y era necesario? Era necesario. ¿Para tener privilegios? Sí. Quien me trajo el mensaje fue la marca. Ella hacía lo suyo para tener libertad allí, que era para tener sex, porque volvía y me contaba que lo había hecho. ¿Qué policías estaban teniendo sex con la marca? Me dijo que estaba teniendo sex con un policía. ¿Crees que sea posible que el padre del hijo de la marca sea ese policía? No lo sé, pero tenía relaciones con ella.
Y también sé donde el señor Bandeira. ¿Sabes por qué lo dijo la propia marca? ¿Por eso lo sabes? Roberta dice exactamente. También me habló del señor Edilson y me indigné. Quise hacer de pastor allí, diciéndole que necesitaba rezar, que había cometido un pecado. Se dice, Bandeira, Edilson Bandeira es agente de la Policía Federal. Exacto. ¿Algún otro? Roberta, no. Vi algo. Hay 3 cuartos pequeños en el edificio federal y dibuja los cuartos. Al salir del pasillo de celda está la sala de cristal donde recibimos visitas. A este lado está la antigua sala de visitas, donde hay una mesita y un teléfono. Luego la habitación del señor Bandeira. Y aquí está la habitación para guardar las pertenencias de los presos. El almacén, depósito. Hay un refrigerador. Llegué aquí al almacén y me pidió que fuera a buscar mi maleta. Pero cuando llegué a fondo, la marca estaba sentada con un sofá y también el jefe de policía. Describe la escena. La marca sentada en el sofá. Jefe de policía sentado en la silla. Ella tenía la falda levantada a medio muslo y él tenía la mano sobre su muslo. Y ella tenía la mano sobre la de él. No esperaba verme allí. Y le dice esto ¿quién era el agente que te acompañaba? Roberta dice, era un preso. Aldair Pereira Chipaula. Y no me dijo que iba a buscar mis cosas. Ni siquiera tocó la puerta. ¿Pudieron haber usado la marca? Dice Roberta. Creyeron que lo hacían por astucia, pero no sabían con quién se metían. Porque la marca es mucho más lista que todos creen. ¿Qué quería? Quería usar teléfono y una forma de mantenerse en contacto con el exterior del país. Y lo consiguió. Querían sex y ella se los dio. Le dice esto ¿podrían otros reclusos haber tenido una relación con la marca? Roberta, no. Los reclusos no. Los reclusos están encerrados cuando los policías están libres. Esto le dice, la Policía Federal usó una carta de Borelli para afirmar que era el padre del niño y recurrió a la inseminación artificial. Roberta, no, esto es imposible. Esto hay una versión de la que la policía apagó las luces y tuvieron sexo en la cárcel. Y Roberta, eso es mentira. Nunca he visto eso. Esto le dice, ¿por qué la marca querría quedarse embarazada de Borelli? Y Roberta dice, jamás querría quedarse embarazada de Borelli. Ella, la marca, ya había tenido relaciones sex con policías. ¿Por qué ir a buscarlo abajo? Los presos no podían tener relaciones sex con otros presos. ¿Qué ventaja le daría a Machado? Borelli. El problema de ella era tener acceso al teléfono, al fax. Y ese otro delegado, Carlos José. Ah, sí, todos sabían, todos lo sabían, todos lo sabían. Y le dije esto, ¿es imposible que el inspector jefe Rómulo lo supiera? Y Roberta dice, puede traer en la prisión un medicamento para una prueba de embarazo. ¿Cómo puede una reclusa hacerse una prueba de embarazo y el policía aún así va a entregársela? Y ahí terminó la entrevista. El... Aquí voy a dar una noticia que no sé si va a ser relevante, pero yo escuché en otros podcasts que estaban tratando este tema y es solo para aclarar que el 3 de julio del 2002
Bueno, recuerden, esta entrevista que acabé de leer es del 28 de noviembre del 2001. Terminó el 2001 y ahora estamos ya en el año 2002. Todo ese 2002 hubo muchos problemas porque ella tuvo su hijo en el 2002, en febrero, y en marzo se hizo la prueba de ADN. En abril se confirma, ¿verdad?, que el padre era Andrade, y ella siguió negando. Hubo una intervención judicial para que el material genético se saque de la placenta. Se confirmó que el padre era Andrade, ella seguía negando, y llegamos a, se confirmó también, claro, cómo fue cómo fue el embarazo. En esa sala de cristal que cuentan, ahí fue donde recibían ellos a sus abogados. O sea que el embarazo, la gestación fue con la complicidad de los abogados, porque eran los que estaban en la sala de visitas. Bueno, en julio del 2002, el presidente del Tribunal Supremo Federal del Brasil, Marco Aurelio, recibió en el Salón Noble al presidente de México, Vicente Fox Quesada, quien se encontraba de visita oficial en el país. Vicente Fox, al salir, firmó el libro de visitas de la Corte Suprema, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en visitar al actual presidente de la Suprema Corte. Tras la despedida, al ser cuestionado por la prensa sobre la conversación con la embajadora de México en Brasil, Cecilia Soto, miembro de la comitiva de Fox, el ministro Marco Aurelio dijo que mostró interés en el caso de extradición 783-784 contra la marca. El ministro afirmó que fue uno de los que votó en contra de la decisión de la mayoría de los ministros en el Pleno de asumir la competencia para juzgar el recurso de mandamos interpuesto por la cantante. El ministro Marco Aurelio comentó que la embajadora Cecilia Soto le preguntó ingeniosamente por qué siempre votaba en contra de la extradición de la cantante. Quizá porque admiro mucho a las telenovelas mexicanas, respondió el ministro en broma. Pero ese año 2002 fue extraditada a Jamaica. Pero su suerte ya se selló el 7 de diciembre del 2000. O sea que ni aunque el presidente de México venía y le pedía que no la extraditen, que le dejen en Brasil, que es lo que ella quería, ya no había caso. Porque el Pleno, los 9 ministros habían decidido en diciembre del 2000 que se concedía a México la extradición. Por eso hay gente que dice que Fox le consiguió no sé qué cosa, no, ya no se podía. Ya cuando Fox visitó Brasil, todo esto ya estaba muy avanzado. Ella ya había tenido el hijo, ya había tenido el juicio por el ADN, ya estaba intentando ella, ¿verdad? Con la CONAR, hasta con el Congreso intentaba, pero el fallo ya estaba en diciembre del 2000. Ellos se dejaron estar ese 2000 y quisieron revertir la situación con todo esto del embarazo, de no contar quién es el padre, de que fue bio, no que fue inseminación artificial, no que usar todo, de todo hicieron, pero ya era tarde. Bueno, el 9 de agosto del 2000 hay un artículo de Adalid Cabrera Lemos que dice que además de guardar en prisión su extradición a México, la marca era investigada en el Brasil por la misteriosa desaparición de su hija en noviembre del 99, informó el director de la Policía Federal, Armando Asís Poza, que era el coordinador general de la Policía Criminal Internacional de Interpol. El jefe policial confirmó que la Policía Internacional, Interpol, y la Policía Federal tomaron declaraciones a la marca al respecto en Brasil. Ella declaró por este caso.
La hija de la marca, Ana Dalai, desvivida al parecer de un problema respiratorio. El jefe policial dijo que el hecho no constaba en ningún informe hospitalario, ni los registros forenses sobre el lugar donde la niña fue sepultada. La investigación comenzó en el 2001 en base a declaraciones de la bailarina argentina Liliana Soledad, amiga de la marca y Sergio, quien señaló que el cuerpo de la niña fue colocado en una bolsa de plástico por ambos y arrojado a un río. La versión fue negada por la marca y Andrade en una entrevista con los periodistas en septiembre del 2000. La marca prefirió entonces no referirse al hecho y lo calificó como algo muy doloroso. Y Andrade señaló que la responsable de la muerte de su hija fue precisamente Liliana Soledad, sin dar mayores detalles. El director de la Policía Federal manifestó que si se confirmaban las denuncias de Liliana, la pareja de mexicanos sería procesada por encubrimiento del cadáver. La muerte de la niña pudo haber sido un accidente, pero el no haberle dado asistencia médica y no registrar su entierro muestra que hay algo misterioso que debe ser investigado. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la entrevista que dio en noviembre del 2001 Roberta Menuzzo, cuando ya la marca estaba embarazada? Esa entrevista se la dio a la revista y les dije que ese fue un artículo muy polémico. Entonces, entre el 2003, 2004, 2005 y 2006 hubo reclamos judiciales por ese artículo, específicamente los policías que fueron nombrados. Entonces yo voy a leer aquí el material que tengo sobre esto. Son términos jurídicos, a mí me cuesta mucho, además estaba en portugués, o sea que por favor comprendan este relato, y que si alguien tiene otros datos, por favor dejan en comentarios o lo suben a sus podcasts. Esto es lo que yo encontré, esto es lo que yo tengo. Dice que en el 2004 se realizó un juicio civil entre una alta autoridad de la Policía Federal y una de las principales revistas del Brasil, el semanario Isto É. El delegado Francisco MB demandó a la revista por haber sido mencionado en el reportaje del 28 de noviembre del 2001 sobre el polémico embarazo de la marca. El jefe policial FMB afirmó haber sido víctima de daño moral debido a un artículo que insinuaba que él había tenido relaciones sex con la marca y que podía ser el padre del bebé de la marca, concebido y nacido mientras ella todavía estaba encarcelada en Brasilia. Francisco MB informó que debido al reportaje él fue señalado como el sinvergüenza que aprovechó la situación de vulnerabilidad de una mexicana detenida por abusar sex de ella. Francisco MB interpuso la demanda de indemnización por daño moral contra el grupo Comunicação 3, revista Isto É. Pretendía recibir una suma de 2 millones de reales bajo el argumento de que el artículo publicado fue ofensivo a su honor. Los argumentos del policía demandante fueron aceptados. Según el juez Suárez, se conoció que la marca temía ser extraditada a México y que para evitar la extradición difundió la historia de que estaba embarazada de un brasileño. Comenzó con la versión de que había tenido relaciones sex con policías. Posteriormente, cuando se confirmó el embarazo, se negó a hacerse la prueba del ADN. Luego se demostró que el padre no era brasileño, sino su manager, señaló el juez. Para él la revista debería haber sido más cuidadosa
al escribir un reportaje de este tipo en el que informaba que el autor y otro policía habían tenido relaciones sex con la marca. Lo peor es que la revista dio credibilidad a la palabra de ella e hizo un reportaje que, sin basarse en ninguna información seria y confiable, ensució el honor del policía FMB, que pasó por bochornos que difícilmente serán olvidados. Francisco FMB alegó que la noticia tuvo su origen en un complot urdido por la marca para evitar la extradición, según confirmó Ieda Souza, su compañera de celda, en una entrevista al Correio Brasilense. Francisco MB dijo ser una alta autoridad de la policía cuando se difundió el artículo. Y la revista, defendiéndose, por supuesto, alegó que la investigación realizada para investigar lo sucedido concluyó que el embarazo de la marca fue consentido y se originó por inseminación artificial, siendo los supuestos donantes de esperma Marcelo Borelli, compañero de celda de Sergio Andrade, y el propio Sergio Andrade, pese a existir evidencias de que la marca había sido víctima de biosex llevada a cabo por agentes policiales. Porque recuerden, hubo dos investigaciones, una interna a la policía que concluyó que fue por inseminación y la segunda que se realizó a raíz de este artículo, se realizó una segunda investigación y esa concluyó de que el padre era Andrade y que habían tenido relaciones sex en la sala donde recibían a los abogados. Pero el artículo ya había salido. Afirmaba que las irregularidades denunciadas fueron reveladas por los internos José Carlos Carlini y Roberta Menuzzo, ambos compañeros de celda del clan A, y que los representantes, o sea, los periodistas de la revista, se limitaron a transcribir lo que les fue narrado y cuyo contexto le daba credibilidad. No sé qué credibilidad, ¿verdad? Para ellos credibilidad era que eran compañeros de celda. Señalaba que sus periodistas se limitaron a narrar los hechos, no emitiendo juicios de valor sobre los hechos denunciados, lo que caracteriza erróneamente la intención de ofender. Señalaba que Francisco MB no pudo demostrar el daño moral sufrido. La revista, en su defensa, ¿verdad?, sostuvo que verificó las declaraciones de los presos antes de publicarlas y que simplemente transcribió la entrevista con la ex compañera de celda Roberta Menuzzo, quien la confirmó durante el testimonio prestado en la investigación policial que investigó el caso. Porque Roberta también declaró judicialmente y dijo lo mismo que dijo la revista. Entonces en eso se ha amparado la revista. Dice que la propia marca admitió haber tenido relaciones sexuales con Francisco MB, lo cual constaba en la declaración de la misma, o sea, en el sumario interno de la policía. La revista afirmaba que la prueba de ADN solo se realizó 4 meses después de publicada la noticia y que el objetivo de la revista era sacar a la luz las irregularidades cometidas por la policía. Eso decía en defensa, en su apelación, la revista, que cómo ellos iban a saber antes de 4 meses antes de que Andrade era el padre. Y que para ellos no fue luego ese el tema, ¿verdad? Claro, es su defensa. El tema eran las irregularidades en la policía. Eso es lo que ella investigaba. Informaba que la denuncia contra los periodistas de los artículos no fue recibida por el juzgado penal, que no hubo mala intención, sino solo la intención de revelar y narrar los hechos. Decían que por ocupar un cargo público destacado en la policía, Francisco MB quedaba más expuesto al control de la sociedad. Eso se defendía la revista, lo decía. Pero ni en lo penal, por eso recurren a lo civil, porque ni en lo penal recibieron
el reclamo, ¿verdad? No hubo mala intención, pero al final reconocían que en caso del reconocimiento del daño moral, el monto debería reducirse. O sea que, bueno, por lo menos si salimos culpables, bájennos de 2 millones de reales, bájennos el precio. No, no se podía negar el interés público en el hecho inexplicable que la marca quedó embarazada en dependencias de la policía, cuando ni siquiera tenía derecho a relaciones íntimas. Pero en ningún momento se afirmó en las distintas publicaciones de la revista que el imputado sería en realidad el padre del niño que la marca esperaba. La versión de inseminación artificial utilizando semen con leche y un bolígrafo, Vic, obviamente despertó la curiosidad del público. ¿Cómo ellos no iban a publicar algo así, verdad? No sé lo que están diciendo. Principalmente porque se sabía que la marca, si tuviera un hijo brasileño, podría evitar regresar a México, lo que era muy temido por ella. Además, era bella, inteligente y encantadora. Podría intentar cualquier cosa para quedarse en el Brasil. Posteriormente surgió la versión de que la inseminación se hacía con aplicadores vaginales tipo agujas, utilizados también para tejer crochet. En definitiva, ropita de bebé. La especulación era inevitable. Eso decía la revista, justificándose. Pero la lectura de los informes difamatorios calumniosos demostraba que se basaban en declaraciones perfectamente coherentes entre sí, aunque no habían sido proporcionadas por personas con una reputación intachable. De hecho, si la tuvieran, no estarían donde estaban cuando ocurrieron los hechos, o sea, presos. Pero cabe señalar que no había posibilidad de que todos combinaran en una sola versión. Y ahí está la ingenuidad de la gente que no es perversa, que no cree que haya mentes que puedan hacer ese tipo de complots. Porque según resultó, los presos no eran llevados a tomar el sol al mismo tiempo. En la prisión, con solo 7 celdas y menos de 30 presos, con cámaras en todos los pasillos, sorprende que no se notara nada inusual. Por no hablar de la interceptación de la correspondencia de los presos por parte de la propia policía. Y acá podemos decir que justamente porque había 7 celdas y menos de 30 presos se podía hacer perfectamente, podían perfectamente manipularles o sobornarles a los presos. El cantapio. Los testigos, entre comillas, eran solamente presos y compañeros de celda del clan Tap. O sea, en base a eso hizo el artículo, o sea, esto es. Y el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 405, trata de las personas que pueden ser o no testigos. Y dice, pueden declarar como testigos todas las personas, excepto las que sean incapaces, impedidas o sospechosas. O sea, 3 tipos de prohibiciones, digamos, hay para las personas sean incapaces, impedidas o sospechosas. Por ejemplo, en el caso de incapacidad dice por demencia, no podrán por enfermedad mental o menores de 16 años, bueno, son incapaces. Y para las impedidas, dice queda prohibido el cónyuge, así como el ascendiente y descendiente en cualquier grado, a menos que el interés público lo requiera. Y las sospechosas, entre los testigos sospechosos, estaban las personas condenadas por el delito de falso testimonio con sentencia firme. 2. Los que por sus costumbres no sean dignos de fe. Lo que interesaba en ese momento era la exclusión sintomática del punto 2 del inciso 3. O sea, los que en su vida anterior, ¿verdad?, no eran dignos de fe, pero lo mismo le tomaron como testigos.
Francisco M.B. no era el único sospechoso de haber mantenido relaciones con la marca. Otros policías e incluso presos también se vieron afectados. Esto es lo que afirmaba constantemente el preso José Carlos Carlini en una carta escrita a un amigo afirmado. Leo la carta. Agora vayamos ao chisme del año, que todavía puede derribar al delegado. Los mexicanos fueron trasladados apresuradamente a Papuda, al sector inaugurado, para tapar una bomba. La marca está embarazada. Ahora bien, ¿soy yo el que lo sabe? Creo que es de Santana o de Madeira, no sé. Había tanta gente comiendo que simplemente se lo llevaron a Jatiño y le pidieron una prueba de ADN. Amigo mío, Dios existe. Ahora quiero ver qué argumento va a usar para un embarazo. ¿Fue el Espíritu Santo? En otra carta de José Carlos Carlini, citada en el sumario, se señala, carta 2. Por otro lado, surgió el problema de embarazo de la marca. La policía, queriendo sacarla del medio más de una vez, planteó la hipótesis de un avío. ¿Cómo? Si todas las celdas están cerradas, cuando estaban tomando el sol o viceversa. Lo que no saben es que ella y su compañera de celda salían casi regularmente, alrededor de las 9 p.m. y regresaban a las 2 de la mañana. Y se duchó. Moraleja de la historia. Policía come y el prisionero gana fama. Hay policías con el en la mano. No creo que ni ella, la pobre, sepa quién es el padre. Solo puedo garantizar una cosa. No soy yo. Curiosamente, la carta de Carlini, que fue publicada, fue interceptada por el jefe de custodia, Cleriche. Se desconocía cómo llegó a manos de los periodistas del Recurrente. Posteriormente, tras enviar a los presos, se concluyó que la marca había tenido, aquí está, relaciones sex con el productor Sergio en el salón, lugar donde hasta 3 presos conversaban con abogados separados por una pared de cristal. En ese lugar no hay cámaras. El único lugar donde no hay cámaras. Entonces ellos aprovechaban la visita, la entrevista con sus abogados en una sala donde podían caber hasta 3 presos separados por un cristal de sus abogados. Y aquí vuelve a aparecer, ¿se acuerdan de la abogada de Roberta, la doctora Antonieta Paulina da Costa? Dice que Antonieta fue compañera de universidad de Francisco M.B. Al rendir testimonio el 27 de noviembre del 2001, destacó que Roberta afirmó que la información de que policías federales mantenían relaciones sex con mujeres era cierta, bajo la custodia de la superintendencia, con excepción del delegado Francisco M.B., quien conversó con el periodista Ricardo Miranda y en la ocasión afirmó que la carta publicada del preso Carlini era una broma. E incluso Roberta había sido inducida a mencionar el nombre del acusado, de Francisco M.B. La abogada Antonieta Paulina afirmó en esa fecha de manera perentoria que el periodista Ricardo Miranda sabía que tales afirmaciones eran falsas. La pregunta era, ¿por qué no buscó a Francisco M.B. ni reveló estos hechos inmediatamente a la Comisión de Derechos Humanos, ni buscó a la Superintendencia de la Policía, ni siquiera a los medios de comunicación? Curiosamente, esperó para denunciarlos mucho más tarde, después de haber sido escuchada por el comité de investigación. O sea, después que Roberta fue escuchada. La carta del prisionero Carlini estaba fechada el 1 de octubre. La divulgación al menos habría aliviado el daño moral sufrido por el colega. Los emails eran todos posteriores
al 16 de noviembre y la revista publicó el artículo el 28 de noviembre, número 1678. Ahí estaba el reportaje Sex y Favores. La revista dijo que la primera de las conversaciones con Roberta, el 20 de noviembre, la acompañó su abogada, Antonieta Paulina, quien llevaba su caso en el Tribunal de Estupefacientes del DF. Después de la entrevista, sin Roberta presente, Antonieta intentó una vez más convencer a Istoé de que eliminara el artículo, o sea, la parte de, no el artículo, sino el nombre del delegado FMB en el artículo. Contactada en su domicilio en el interior de Sao Paulo, Roberta reafirmó todo lo dicho y descalificó a la abogada Antonieta Paulina. O sea, traicionó a su abogada. Istoé dijo, también buscó a los agentes de policía y solo FMB dio unas declaraciones. Recordó que fue otro preso, el atracador Marcelo Borelli, de quien la Policía Federal tomó su versión de la inseminación artificial. Y Francisco advirtió que de mencionarse su nombre se crearía un caso de vida-muerte y prohibió que le tomen fotografías. Recuerda, eso ya habíamos leído. Roberta dijo que estaba dispuesta a confirmar todo lo que sabía con la Policía Federal y el Ministerio Público. En mayo del 2002, FMB fue reexaminado y denunció que las acusaciones de que alguna vez había estado a solas con la marca eran falsas, pero la marca reiteró la afirmación. Roberta Menuso, escuchada ante el delegado de policía y el fiscal, informó que la doctora Antonieta Paulina también le dijo a la declarante que si cumplía con el acuerdo de retirar el nombre del delegado Francisco M.B. de su testimonio, el delegado Francisco buscaría una editorial para que la declarante publicara un libro. Así como que ella misma, Antonieta Paulina, le perdonaría su deuda, las costas procesales de las que hablaba. Roberta presentó un cassette que acreditaba 3 llamadas de Paulina, en la que las presionaba para que falsee su testimonio. Roberta deseaba manifestar que lo contenido en el informe del periodista Ricardo Miranda era pura expresión de la verdad, recordando que Antonieta habría intentado interceder durante y después del informe para que se quitara el nombre de Francisco M.B. del testimonio, afirmando a Ricardo que FMB era un amigo de su colegio, o sea, de universidad, pues, de la abogada. Que Roberta deseaba manifestar que solo decidió decir la verdad porque consideró que este jefe de policía y el representante del Ministerio Público no toleraban las irregularidades de la doctora Antonieta. Y es muy raro, ¿verdad?, que un jefe de policía te ofrezca una editorial como soborno. A mí me suena más a que ella pidió que se le financie el libro. Pero bueno, eso es lo que ella declaró. Roberta, junto con los periodistas de la revista Ricardo y Mario Simas, fueron denunciados por calumnias, difamaciones e injurias, pero la denuncia contra los 2 primeros fue rechazada por tratarse de la difusión de noticias, o sea, de la fuente. Digamos, los periodistas lo que hicieron fue difundir una noticia, pero que provenía de una fuente identificable, que era Roberta. Por eso se rechazó la denuncia por calumnia. Al concluir que la conducta del periodista de la revista fue atípica, el juez penal que desestimó la denuncia, porque en lo penal se desestimó, estamos en lo civil, examinó las pruebas y concluyó sin lugar a dudas que solo estaba presente el animus narrandi, que es el ánimo solo de contar. Por eso no prosperó en lo penal.
Los representantes de la revista dijeron que no se hizo más que informar lo encontrado. La revista utilizó una fuente válida y reconocida, y lo más importante, intentó escuchar a todas las partes implicadas, aunque sin mucho éxito. En el caso que nos ocupa, no existía evidencia ilegal en la conducta de la revista, aunque no cabía duda del dolor que sintió el apelado, casado, honorable policía, padre de 2 hijos, y al verse involucrado en esos hechos de esa naturaleza. Fue abordado por periodistas quienes, contrariamente a lo señalado en la sentencia, buscaron investigar la veracidad de los hechos, en lugar de negar perentoriamente o incluso denunciar lo que la doctora Paulina Antonieta ya sabía desde hacía tiempo. La revista prefirió hacer referencia a la tesis doctrinal de la supuesta legítima defensa, que fue entendida por el periodista profano en materia como una amenaza velada. Acá dice que Francisco M.B. y Antonina Pauleta lo que decían era que tenían derecho a la legítima defensa, pero el periodista tomó como si fuera que le amenazaron de muerte. No hay duda de que Roberta pretendía sacar provecho de un episodio tan trascendental. Sin embargo, como delegado y conocedor de las técnicas investigativas, no le resultó difícil al imputado incorporar la grabación de las cintas al expediente. Además que no se puede olvidar que todo el lugar estaba vigilado por cámaras y que se suponía que las imágenes eran vigiladas día a día. Tras toda esta trama de que la marca estaba teniendo relaciones sex con 2 policías, en la que se refería el artículo, surgió las conversaciones entre personas que vivían con ellas, incluida aquellas con las que compartía celda. Todo indicaba que la trama la había creado ella, porque la marca estaba interesada en forzar la situación de que estaba embarazada un policía brasileño y como todos saben, al ser una persona del mundo artístico, la publicidad era muy importante para ella, sin pensar que el autor, o sea, Francisco M.B., pasó por muchos problemas. Seguramente su vida profesional y familiar nunca volverá a ser la misma. Todo ocurrió por obra de la marca de dudosa moral, quien no midió consecuencias para llevar a cabo el complot que creó para evitar su extradición. Por tanto, debe confirmarse la condena. Sin embargo, la condena a la revista. Sin embargo, el monto de la indemnización de 230.000, porque de 2 millones de reales bajaron a 230.000. La revista apeló, dijeron que el monto era elevado, que no estaba justificado, entonces se estimó parcialmente el recurso de la revista para reducir la indemnización a 50.000 reales. A principios del año 2006, el 21 de febrero del 2006, la tercera sala civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal condenó a la revista Istoé a pagar una indemnización en concepto de daños y perjuicios de 50.000 reales a una alta autoridad policial, Francisco M.B. Pero anteriormente, en el 2003, Istoé debió pagar 200.000 reales a otro policía. El 30 de enero del 2003, el Grupo de Comunicación 3, responsable de la publicación de la revista Istoé, pagó 200.000 reales al agente de la Policía Federal Evaldo A.M. La revista publicó ese reportaje acusándole de mantener relaciones sex con la marca y con Boquitas. Según la sentencia del tribunal, esto era culpable. Y esto se debió a que la revista no verificó la veracidad de los hechos relacionados con el policía antes de publicar el reportaje. Y le condenó, ¿verdad?, a los 200.000 y tenía que publicar también la condena firme
y si no lo hacía iban a tener una multa diaria de 10.000 reales. O sea, tenía que resarcirle en moneda y también en publicación, así con la misma característica con que él le difamó en el artículo, esas mismas características tenía que tener el artículo donde la revista reconocía que se equivocó. Y hubo un tercer caso. TV Bandeirantes pagó 55.000 reales a un agente de la Policía Federal. El agente Francisco M.B., quien apareció en ese reportaje, denunció a TV Bandeirantes. Pero el caso concluyó con un acuerdo extrajudicial aprobado por el Juzgado número 17 Civil de Brasilia. Entonces, dice que en la demanda con los números 913 y 916, las partes informan de un acuerdo amistoso para resolver la controversia y solicitan la suspensión del caso hasta el 15 de septiembre del 2006. Aquí también otra vez a Francisco M.B. le dieron otra vez otro dinero. 4 años después, el 7 de junio del 2010, vuelve a aparecer Roberta Menús, quien solicitó que se reabra el caso de la pequeña Ana Dalai al Ministerio de Justicia de la Nación Sureña para que se aclaren los hechos. La petición formal presentada ante un juez, según publica el diario El Universal, puede leerse: respetuosamente denuncio ante su excelencia con fundamento en hechos la desaparición bajo sospecha de desvivimiento y descuartizamiento de la niña Ana Dalai, hija de Sergio y Lamarca, a mano de las llamadas integrantes del entonces llamado Clan Trevi Andrade. La solicitud fue hecha el 19 de mayo del 2010 y la misma se acoge a la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución del Brasil. Y en este documento, al parecer, se menciona a Boquitas. El 14 de octubre del 2010, Roberta lanzó su segundo libro, Los secretos de Roberta Menuso, editorial Crear Espacio, aparentemente una editorial independiente. Y en el podcast de El estafador de sueños, sabemos que el 4 de mayo del 2011, Roberta Menuso se comunicó con Liliana. El 7 de mayo del 2011, vía Facebook, pidió a Liliana que se comunicasen en adelante por Messenger. El 14 de mayo se contacta Roberta con Liliana vía Messenger. El 17 de mayo Liliana le dice que está leyendo el segundo libro y le pide a Roberta pruebas de la denuncia. El 20 de mayo Roberta dice estar cansada. Dice que las pruebas se encuentran en el sitio web llamado El Brasil. El 22 de mayo Liliana le aconseja que suelte, que ya suelte, que se libere de esta situación. Y ese mismo 22 de mayo Roberta contesta y le dice que suelta el caso. ¿Qué pasó con Roberta Menuso para que le costara tanto dejar el caso? ¿Por qué desde el 2000 hasta el 2011, que se sepa, seguía insistiendo con el tema? ¿Por qué todos los testigos en Brasil eran compañeros de celda del grupo TAP? Tal vez la respuesta sea por una técnica de manipulación llamada gaslighting. El gaslighting es una forma de manipulación o abuso emocional para la dominación psicológica que busca que la víctima dude de la percepción, memoria, juicio, cordura o incluso salud mental. Es en esencia una operación de ocultamiento y distorsión deliberada de la verdad. Su lógica es el engaño sostenido y su efecto es desestabilizar la confianza de la víctima en sí misma y en la realidad.
El objetivo aparentemente era hacer que Roberta dependiera de la marca, que era el Clan Tap, para definir qué era real y qué no lo era. Todo para generar confusión, inseguridad y dependencia en la víctima. El gaslighting manipula la percepción de la realidad. ¿Qué es percepción? Percepción es un proceso cognitivo. ¿Qué es un proceso cognitivo? Es cualquier operación mental que realizamos para adquirir, procesar, almacenar, utilizar información. O sea, para conocer. Por ejemplo, eh, usamos la percepción, es un proceso cognitivo, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el aprendizaje, todos son procesos cognitivos. Mediante la percepción, las personas interpretan y dan sentido, comprenden la información que reciben a través de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato, gusto. La percepción nos permite navegar el mundo, tomar decisiones, comunicarnos y sobrevivir. El Clan Tap construyó con los compañeros de celda no solo estrategias para engañar, sino para establecer una relación de la cual se iban a aprovechar para sus fines: tener poder dentro de la cárcel, embarazarse, extorsionar, lograr su erradicación en el Brasil, etc. Pero diseñar una estrategia no es usar la inteligencia para usar a los demás. Pensar en los otros es dejar aparecer la verdad. Pero era lo que menos quería el Clan Tap, porque la verdad es lo que se deja ver y se les iba a caer las caretas. El Clan Tap quiso imponer en el Brasil una falsa versión de la realidad, porque para ello las apariencias eran todo. A Roberta le dijeron que iba a ser famosa por el libro, que iba a ganar mucho dinero, que le iban a abrir a todas las puertas, etc. Le hacían viajar a México. Roberta estaba atrapada en un entorno, en la superintendencia de la policía, un cuartel, que no le permitía confiar en su juicio. Además, los TAP no eran famosos en el Brasil, pero habrá percibido por los medios de comunicación que los perseguían para entrevistas. Entonces, algo había de realidad en lo que decían. Puede que Roberta haya internalizado las expectativas del Clan Tap: salir en libertad, intimidar a Karina, atestiguar y extorsionar policías, por supuesto abuso, etc., para mantener el vínculo con ellos, para agradarles. Y las condiciones de la cárcel facilitaban la sumisión, la manipulación, la prebenda, la corrupción, el soborno. Todo facilita ese entorno. El clan proyectaba sus aspectos oscuros y negativos sobre Roberta. En lugar de asumir sus errores, culpaban a otros. Y Roberta era la vocera. La marca, desde un ego superinflado, escondió su lado oscuro a Roberta y se creó una máscara de superioridad. A su vez, Roberta también pudo haber desarrollado una personalidad falsa para sobrevivir. Las personas más vulnerables al gaslighting suelen ser aquellas cuyas voces ya están deslegitimadas socialmente, en este caso, los presos. Además, el gaslighting convierte a las víctimas en objetos manipulables. Se convierten en recursos a controlar. En el gaslighting se le despoja a la víctima de su capacidad de lectura de la realidad. Los TAP, ya saben, eran incapaces de pensar desde el punto de vista del otro. Esta incapacidad o falta de ganas de pensar en el otro es lo que puede llevar a cometer maldades terribles. La empresa de la marca, su fama, sus premios, etc., a todo le falta alma. Su vida es un escenario de acciones deshumanizadas, trampas, engaños, estafas, mentiras, desapariciones, etc. Porque para desbloquear la verdad hay que pensar en el otro. Por eso el Clan Tap trabajó para encubrir, distorsionar y cerrar el acceso a la verdad de los abusos de las niñas, de la propia hija, del embarazo, etc. Todo misterioso, oscuro y retorcido. No pensaron en las consecuencias,
Pero esto no invalida el daño que causaron a todos. La justicia brasileña no se dejó manipular y pensó también en los policías afectados. Escuchó a las víctimas de la marca. Dejar que la verdad aparezca, que es lo que hizo el Poder Judicial, es la verdadera resistencia al gaslighting, a la manipulación. Entonces, pensar no es un lujo, sino un acto de resistencia. Pensar es darse cuenta, cuidar y comprender al otro. Hasta la próxima.